estamos aquí en un programa más de los 100 años de Fátima, en este centenario. Y este programa lo vamos a dedicar a los santos pastorcitos de Fátima, Francisco y Jacinta. ¿Cómo estás, Ivonne? Hola, Nieves, pues muy contenta de estar aquí. Qué importante hablar de estos santos que a su corta edad pasaron por tantas cosas. Y yo creo que empezar diciendo que ellos nacieron en Ajustrel, al lado de Fátima, y vivieron una vida muy sencilla, jugando, paseando con las ovejas, rezaban muchísimo, eran niños muy sencillos, niños que les encantaba el campo, les encantaba la naturaleza y tienen mucho que enseñarnos, San Francisco Sí, y Santa nacen Jacinta. en una familia, la familia Marto, y son 11 hijos. Los dos más pequeños son Francisco y luego Jacinta. Sí, así es. Y estos dos niños van a participar junto con Lucía de las apariciones de la Virgen de Fátima, que van a suceder más tarde en 1917, cuando Jacinta va a tener 7 años y Francisco va a tener 8 años. Sí, para esto ya habíamos visto cómo fueron preparados por el ángel y en el momento de las apariciones de la Virgen en Fátima, que es el año 1917, el impacto que esto causó a Francisco y a Jacinta fue increíble, ¿no? Cómo desde un principio se abrieron a la gracia de Dios, respondieron increíblemente a lo que Dios y la Virgen les pedían y fueron un gran testimonio porque de verdad que fueron niños muy perseguidos, no les creían en un principio, los criticaban, incluso, bueno, pues por las autoridades fueron amenazados de muerte y ellos lo que respondían: a nosotros no nos importa, si morimos sabemos que vamos al cielo. Ese testimonio y esa forma de responder es increíble porque nos enseña mucho. Pues sí, les damos gracias a Dios por este testimonio de Francisco y Jacinta, como tú dices, Ivonne, y pues también considerar que eran niños normales, unos niños muy traviesos. Sí. Jacinta era muy voluntariosa, era una niña muy enérgica, que tenía mucho carácter. Sin embargo, eran niños normales y les gustaba jugar mucho. A Francisco le gustaba mucho rezar, pero muy rápido. Acuérdate que rezaba Padre Nuestro, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Y así terminaba el rosario rápidamente. Y entonces por eso es que la Virgen, más tarde en las apariciones, le va a decir a Francisco que tiene que rezar muchos rosarios para llegar al cielo. Y que además él no puede escuchar ni ver a la Virgen hasta que rece bien el rosario. Y él empieza a rezar bien el rosario y empieza a ver a la Virgen. Pero él al principio no la podía ni siquiera ver. Sí, y comentábamos Y nunca cuando... la escuchó, nunca la escuchó. Sí. Jacinta Nunca sí la escuchaba y y veía a la Virgen, pero nunca habló con ella. Algo que comentábamos que decían que Francisco al día rezaba 9 rosarios. Ya cuando murió, sí. O sea, lo que vamos a platicar ahora es la vida de ellos dos, como al encuentro de la Santísima Virgen y del Ángel de Portugal, ellos empiezan a vivir una conversión pero impresionante, ¿no? Un cambio de vida que, bueno, va a sorprender a su familia, va a sorprender a todos los que le rodean y sobre todo sabiendo Jacinta y Francisco que iban a morir niños muy pronto, porque la Virgen había dicho que muy pronto iban a morir. Eso, cuando la Virgen se los revela, ellos están felices de que pronto irán al cielo, están dispuestos a que su vida, ellas sabían que iba a durar poco tiempo, y Francisco siempre sobresalió por ser el contemplativo. A Francisco le encantaba rezar y él estaba muy preocupado por consolar a nuestro Señor. ¿Qué tal? Eso me conmueve de sobremanera, cómo Francisco le dolía muchísimo las ofensas a Dios. Y él decía: déjenme consolar a Dios. Es más, cuando él sabe que ya va a vivir poco tiempo, muchas veces al ir al colegio, él prefería quedarse rezando, porque decía: de todas formas, Dios me va a llamar muy pronto y yo prefiero consolar y reparar por estas heridas a Dios que tanto le duelen. Imagínate un niño de esa edad, el dolor que sentiría por las ofensas a Dios. Definitivamente fueron niños que recibieron gracias inmensas, pero también ellos, al contacto con la Virgen, ellos empiezan a hacer muchísimos sacrificios. Entonces, ellos, es verdad, como tú dices, Francisco se escapaba de la escuela, ¿verdad?, para irse a esconder ahí en esa iglesia de Aljustrel. Se escondía para ver al Dios escondido, que decía que estaba escondido en el sagrario, para consolarlo, como tú dices. Y por otro lado, le decía a Jacinta: cuando regreses de la escuela, llámame,
porque yo quiero estar aquí consolando y no tengo nada que aprender, ya que muy pronto me voy a ir al cielo, decía. Y las horas que pasaba rezando. Es precioso ver cómo un niño le importe tanto este dolor de Dios por todas las ofensas, y él quería consolar a alguien cuando le decía, por favor. Obviamente empezaron las personas a ver pues estos niños lo que eran, y les pedían que rezaran por ellos, les pedían por su intercesión, y se vieron muchísimos milagros mientras ellos vivían. Pues ellos se pasaban el día ofreciendo sacrificios y rezando. Entonces las personas llegaban y querían verlos, querían hablar con ellos, querían conocerlos, y ellos a veces preferían estar apartados, pero bueno, pues lo hacían con toda la disposición y de la mejor manera que podían, porque sabían que la gente los quería conocer y escuchar. Y sí, también mucha gente se burlaba de ellos, tampoco les creía, como tú dices, y a ellos no les importaba. Ellos, como tú dices, estaban muy enfocados en hacer sacrificios y sufrimientos. Un día se encontraron una cuerda y la dividieron en 3 pedazos, y a cada cuerda le hicieron 3 nudos y se la pusieron en la cintura a manera de cilicio. Y de esa manera ellos dormían, y todo el día de noche con el cilicio, y se ensangrentaba el cilicio, o sea, la cuerda. Y entonces un día la Virgen les dijo que ya no durmieran con la cuerda, pero que sí era agradable para Dios que quisieran sufrir y que la usaran de día. Fíjate qué interesante. Entonces, para Jacinta es muy claro, y para Francisco y para Lucía, la importancia del sacrificio y de la mortificación. Sí, sí, lo tenían clarísimo. Y bueno, es importante que tratemos de comprender la edad de estos niños y de ver lo que estaban dispuestos a hacer. Jacinta, de una forma increíble, respondió, y así como Francisco era contemplativo y quería consolar a Dios, Jacinta estaba preocupadísima por la conversión de los pecadores, para que no fueran las personas al infierno, y por el Inmaculado Corazón de María. Ellos, después de ver la visión del infierno, dijeron, tenemos que trabajar para que muchas almas se salven y lleguen a Dios. Y todo lo que podía ofrecer Jacinta era una maravilla. Ella podía dejar de comer, todas las caminatas largas, ella, bueno, las hacía rezando, regalaban su comida. Es una forma de Jacinta de preocuparse por la conversión de los pecadores. Desde chicos preferían evitar las malas compañías, pero a la vez rezaban. Y Jacinta decía que había que tener mucha caridad con todas las personas. Y hazte cuenta, uno de los sacrificios también que hacían en agosto, en el pleno calor, dejaban de tomar agua. No es que no tomaran, pero sí tomaban lo mínimo, lo necesario para sobrevivir durante todo el mes. O sea, de verdad fueron niños que cumplieron a la petición de la Virgen. Lo que había pedido la Virgen en sus apariciones en Fátima, ellos lo hicieron vida y fueron testimonio, como empezaste el programa. Y bueno, Francisco, conforme van pasando los años, Francisco y Jacinta van a adquirir esta gripa, ¿verdad? Esta gripa una neumonía. Es una gripa española, sí, que es influenza. Sí. Y el que se pone gravísimo es Francisco, ¿verdad? Sí, en la familia de Francisco y Jacinta todos caen enfermos, menos el papá. O sea, porque sí fue una epidemia, como lo había anunciado la Virgen. La Primera Guerra Mundial iba a terminar, pero en Europa surge esta epidemia que fue fuertísima, que cobró la vida de muchísimas personas. Y como la Virgen les había dicho que iban a vivir poco tiempo, en el momento que se enteran que están enfermos, ellos se dan cuenta que es lo que la Virgen ya les había dicho con anticipación. Y entonces Francisco va a empezar a sufrir mucho, y Jacinta también va a estar enferma, pero mucho más sana que él. De hecho, aparentemente se va a curar, y va a estar al lado de Francisco en sus últimos días. Y ahí vamos a ver el diálogo que tienen, y tienen un diálogo hermoso en donde Jacinta le va a decir a Francisco: Francisco, ahora que te mueras, por favor, no se te olvide pedirle a Jesús por los pobres pecadores. Y Francisco le dice a Jacinta: por favor, no me pidas eso, porque voy a estar consolando a Jesús y seguramente se me va a olvidar. No, qué ternura. Esa anécdota es preciosísima, ¿no? Y que le daba tanta ilusión de llegar al cielo, porque entonces iba a poder consolar mejor a nuestro Señor. Eso es precioso, ¿no? Y cómo se lo dice tal cual a su hermana. Así es. Y bueno, entonces no había hecho la primera comunión Francisco.
y le va a decir a su mamá que por favor, que tenga la oportunidad de recibir a Jesús Eucaristía, por el cual tanto rezaba y al que acompañaba y consolaba. Entonces, la mamá de Francisco y Jacinta va a ir a buscar al párroco y les va a pedir que si le puede dar la primera comunión. Y se la va a dar 2 días antes de su muerte. Sí, cómo se confiesa y se prepara para... Ay, sí, para la confesión Francisco les dice a Lucía y a Jacinta, por favor, díganme qué pecados he cometido para confesarlos. Entonces le decía a Lucía, pues te has portado mal, has desobedecido, has dicho mentiras. Entonces decía, eso ya lo confesé, pero lo voy a volver a confesar, decía. Pero pregúntale a Jacinta, porque seguramente sabe más pecados de ti, le decía Lucía. Sí, no quería que se le olvidara nada, ¿no? Así es. Y bueno, cuando recibe a Jesús Eucaristía, entra en éxtasis Francisco, y ya cuando regresa a la vida, ya en ese momento, ya él era todo paz, toda un anhelo que tenía por morir, yo creo. Él ya estaba preparado para morir, y lo que le cuesta a Jacinta separarse de su hermano, ahora sí que su confidente, con quien habían vivido lo más grande, que fue estas apariciones de la Virgen. Entonces fue un dolor muy grande para Jacinta el decir, ya no va a estar conmigo Francisco. Así es, y bueno, pues Francisco va a morir. Va a morir en abril del año 1919. Algo increíble con Jacinta es que en ese momento, bueno, pues ella siente ese dolor tan grande y la Virgen se le aparece y le dice que se va a enfermar, que va a ir a un hospital y que si ella quiere seguir ofreciendo sus sufrimientos para la conversión de los pecadores, a lo que Jacinta le dice a la Virgen que por supuesto que ella está dispuesta a ofrecer todo el dolor que pueda soportar para la conversión de los pecadores y para reparar las ofensas al Inmaculado Corazón de María. Entonces, ya la Virgen habiéndole dicho, en eso la meten a un hospital. Pero antes habla con Lucía y le cuenta esto, porque estas eran sí, confidencias entre ella y la Virgen, y no se la contaba a nadie más que a Lucía. Entonces se lo cuenta a Lucía y le dice a Lucía, lo más triste de todo es que me voy a tener que ir solita y no voy a estar ni contigo ni con mi mamá, ni con mi papá cuando me muera. Ella ya lo sabía. Y cómo, cuando se lo está contando a Lucía, le dice, tú vas a estar más tiempo aquí y le tienes que decir a toda la gente que Dios quiere instaurar en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Díselo a todos los que puedas, porque la Virgen es la que va a traer la paz. Es ella, se lo tienen que pedir a ella. Y ahorita es que ese mensaje no puede ser más actual. Cómo la paz del mundo depende de la Virgen. Hay que acudir a ella para pedirle esa paz que está haciendo falta en este mundo. Es el mensaje más actual, Nieves. Sí, y la paz en nuestros corazones, en nuestras familias. ¿Cuántas familias destrozadas, cuántos problemas familiares estamos viviendo? Usted puede, a través del Inmaculado Corazón de María, conseguir la paz en el corazón, la paz en nuestras familias, la paz en México y luego en el mundo entero, porque ella es la que nos las va a dar, como tú lo dices. Y cómo la voz de una niña tan preocupada y diciéndole a su prima Lucía, por favor, encárgate de decir esto. Entonces yo creo que hay que encargarnos de pasar este mensaje de una niña, de Jacinta, a todas las personas que podamos. Es por medio de la Virgen que va a venir la paz. Y ella le deja eso a Lucía y le dice, me duele mucho, Lucía, porque ya no te voy a ver y me duele mucho separarme de ti, porque pues ellos, los dos, tanto Francisco como Jacinta, para ellos era alguien muy importante su prima Lucía. Entonces le dice, me voy a tener que ir, pero tú te vas a encargar de esto. Y le dice a Lucía, por favor, no dejes de rezar por mí, porque yo ya me voy a morir. Sí. Pero por favor, no dejes de rezar por mí. Cuando yo me muera, prometo entonces rezar mucho por ti. Hermosa. Sabía perfectamente que necesitaba oración por el sufrimiento que ella había aceptado por la conversión de los pecadores. Entonces, en ese momento, Jacinta se va a un hospital en donde está por un periodo de 2 meses. Pero el hospital cerca de su casa. Sí, el que estaba cerca de su casa, ahí está tranquila y sabía que pues después se iba a tener que ir a un hospital en donde estaría sola. Entonces, al llamado, en efecto, el doctor dice... Pero es que se le infecta la pleura, sí. Se le infecta la pleura y luego esa infección va a traspasar hasta la piel.
tenía una herida muy grande. Entonces, la herida se le va a hacer tan profunda y tan grande que un doctor muy preocupado por ella le va a sugerir a su mamá que se la permita llevar a Lisboa, que él la va a ayudar y que seguramente va a poder operarla y curarla. Y decía, Lisboa está lejísimos, ¿cómo que a Lisboa? Sí, decía, y sola. En un principio llega a Lisboa con su mamá, está con ella, y después la mamá pues se tiene que regresar y se queda ella sola en el hospital. Consciente. No, primero se queda en un orfanatorio. Sí, En lo el primero, el que orfanatorio, estaba cerca. Sí, con unas hermanas de Nuestra Señora de los Milagros. Y ahí se queda feliz porque ahí estaba el Santísimo. Y algo precioso Eso es hermoso de este primer lugar, Jacinta. Nieves, es que conoce a la Madre Purificación, a quien le va a decir madrina. Y ella es quien se encarga de anotar todo un legado que nos deja Jacinta para nuestros días, gracias a estas madres que Hermana Purificación. ella confía y ella se encarga de anotar todo. Así es. Y bueno, cuando llega Jacinta, dice, bueno, es que nunca he dormido en el mismo techo que Jesús, porque ella sí había logrado también hacer la primera comunión. La había hecho hacía unos meses, pero pues como estaba enferma no podía ir a la iglesia y no podía comulgar, y el padre con muy pocas ocasiones había ido a su casa a darle la comunión. Entonces cuando llega a este orfanatorio donde está el Santísimo, ella era feliz porque dice, por fin voy a poder comulgar y estar cerca de Jesús. Y bueno, ahí va a estar viviendo algún tiempo, pero el doctor va a decidir llevarla al hospital y hacerle una operación. Esa operación va a ser cerrarle la herida, para lo cual el doctor ha decidido quitarle 2 costillas del lado izquierdo. Esa operación va a ser dolorosísima y se la van a aplicar a Jacinta sin anestesia. ¿Te imaginas el dolor? Qué fuerte. Porque no sé cuál fue el problema y bueno, así le van a aplicar esta operación, que el doctor esperanzado de que haya sido un éxito y con esto salvar la vida de Jacinta. Me llama la atención cómo ella tenía toda la herida en el costado. O sea, qué significativo que ahí tuviera esta herida y cómo en esos momentos ofrece todo, seguía ofreciendo todo ese dolor por el que estaba pasando, y cómo la Virgen llega al hospital y le dice que ya va a recogerla. Y que ya va a dejar de sufrir. Y ella va a dejar de sufrir, no me acuerdo cuántos días, pero unos días antes de su muerte. Y ya, a pesar de su estado de vida que era terrible, ella deja de sufrir y empieza a vivir, como dicen en el hospital, más en el cielo que en la tierra. Y ella estaba feliz. Y nos va a dejar un legado espiritual hermosísimo, que por favor, cuéntanoslos por favor. Ella va a morir un 20 de febrero del año 1920 en el hospital sola, así como la Virgen se lo había dicho. Bueno, pues su legado espiritual es muy importante. Hay unos puntos sobre el pecado. Ella dice que los pecados que más llevan a las personas al infierno son los pecados de la carne. Y dice, vendrán unas modas que ofenden mucho a nuestro Señor. Las personas que sirven a Dios no deben seguir esas modas. La iglesia no tiene modas. Nuestro Señor siempre es el mismo. O sea, ve la sabiduría de una niña de esa edad. Los pecados del mundo son muy grandes. Si los hombres supiesen lo que es la eternidad, harían cualquier cosa para cambiar de vida. Los hombres se pierden porque no piensan en la muerte de nuestro Señor y no hacen penitencia. O sea, Y también ahí dijo, ¿no?, que los pecados de la carne van a ser la razón más grande por la cual más almas se van al infierno, ¿no? Ella sí, fue lo primero que dijo. Ya. Y entonces, pues, recapacitemos estos tiempos tan difíciles en los cuales, pues, la moda no nos ayuda en absoluto porque, pues, son nuestros tiempos, ¿no, Ivonne? Son nuestros tiempos. Ella lo pudo ver con mucho tiempo de antelación y, bueno, ya sabiendo esto, pues, prediquemos la pureza, prediquemos la castidad, y usted que nos está escuchando, por favor, ayude a difundir este mensaje tan importante de una niña de 7 años que logra ver el infierno y que 3 años después, antes de su muerte, a la hora de la muerte, nos va a dejar este legado. Después también habla sobre las guerras y dice, Nuestra Señora ha dicho que las guerras no son sino castigos por los pecados del mundo.
Nuestra Señora ya no puede sostener el brazo de su amado Hijo sobre el mundo. Es preciso hacer penitencia. Si la gente se enmienda, nuestro Señor amparará al mundo, pero si no, vendrá el castigo. Y sí, las guerras es un resultado de todo este egoísmo del hombre, de desatender el llamado de Dios, porque lo dice claramente, si se enmienda, o sea, hay esta oportunidad. Y al respecto de las guerras, ella le dijo también a la hermana que ella sabía que iba a entrar el mundo en una guerra mucho más, muy fuerte después de la Primera Guerra Mundial, que iba a ser la Segunda Guerra Mundial. Y ella le dijo que ella iba a rezar todo lo que pudiera para que Portugal no entrara en guerra. Y Portugal no entró en guerra, ¿eh? Eso es algo muy importante, como el sufrimiento y la ofrenda de 3 niños, porque también Lucía hacía sacrificios y oraciones, logran evitar que Portugal participe de la Segunda Guerra Mundial. Eso es muy importante, ¿eh? Es importantísimo. Y ver los países, lo podemos ver ahora, que son fieles a las leyes de Dios. Aquí dice, ay, madrina, pida mucho por los gobiernos. Ay de los que persiguen la religión de nuestro Señor. Si el gobierno dejase en paz a la iglesia y diese libertad a la religión, sería bendecido de Dios. Ahorita acabamos de ver un ejemplo de Polonia, de este país, del cual San Juan Pablo II viene, que es maravilloso cómo ahorita Polonia se ha levantado con esa forma de respetar las leyes de Dios, con esa forma de ser íntegros a lo que está pidiendo Dios, respetando la vida, respetando tantas cosas, y se ve. Y a costa de las consecuencias, porque sí, claro que hay pues aparentemente son fuerzas ocultas en contra de los mandamientos de Dios que están trabajando dentro de los gobiernos del mundo y luego le hacen la ley del hielo o la guerra fría a esos países que defienden las leyes de Dios. Entonces, bueno, es muy importante también aquí considerar que Portugal va a vivir una conversión muy grande después de que se vaya a consagrar al Inmaculado Corazón de María. Cuando se consagra en 1925 con todos los obispos del mundo, de Portugal. 1930 es cuando se va a consagrar Portugal y va a venir una conversión muy grande del país entero, porque era un país que llevaba sometido 150 años con un gobierno de este nivel que perseguía a la Iglesia Católica. Pero aquí es interesantísimo, Ivonne, que los pastorcitos, cuando la Virgen les dice que se tiene que consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María, no saben qué es Rusia. Sí, no saben qué es Rusia y ellos piensan que Rusia es una mujer. Así es, bueno, continúa. O sea, estos detalles nos hacen ver cómo la inocencia de los niños, que muchas palabras ni siquiera entendían, pero esta sabiduría que habla de lo que Dios pide al mundo. También pidan mucho por los sacerdotes, por los religiosos. Los sacerdotes deben ser puros, muy puros. La desobediencia de los sacerdotes y de los religiosos a sus superiores ofenden mucho a Dios. Entonces, ¿cuánto hay que pedir por los sacerdotes? Es importantísimo. Sobre las virtudes cristianas. Sea muy amiga de la santa pobreza y del silencio. Tenga mucha caridad, aún con el que es malo. Esto me encanta. No hable mal de nadie y huya de quien hable mal. Así es. Pues estamos oyendo los consejos de una santa. Esta niña, más tarde, su cuerpo va a ser exhumado, ¿sí? Se van a sorprender todos que el cuerpo para esto, cuando muere, había un olor a rosas muy grande. Cuando llega el cuerpo allá al Justrel, donde en el cementerio la van a tener algún tiempo, también va a oler a flores. Entonces la gente se va a sorprender, ¿cómo es posible que esta niña huela a flores 3 días después de muerta? Pero cuando van a hacer la exhumación de los restos para llevarlos a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, que es la basílica que se va a construir ahí en Fátima, ahí van a llevar los cuerpos hasta el año 1930 30 y algo, van a llevar los cuerpos ahí a la basílica. Cuando los van a llevar, se van a sorprender que el cuerpo de Jacinta está incorrupto. Sí, eso fue increíble. Entonces es una niña que pues podemos pedirles a estos santos. Bueno, y también comentarles, Ivonne, que este 13 de mayo el Papa Francisco canonizó allá en Fátima a los pastorcitos de Francisco y Jacinta y que fue por medio de un milagro maravilloso que se dio en Brasil,
cuando un niño de 5 años se cayó de un tercer piso y pues por supuesto que esto pasó en el 2013, en marzo, el 3 de marzo del 2013. Por supuesto el niño perdió mucha masa cerebral y por lo mismo tuvieron que llevar a este niño al hospital. El papá, muy preocupado, le habló al convento de las Carmelitas, allí en donde él vivía, ahí en Paraná, Brasil, y las Carmelitas, no, la que contestó no dio el mensaje, pero 3 días después volvió a hablar porque transfirieron al niño gravísimo a otro hospital. Y esa monjita, al dar el mensaje a las demás, estaba casualmente las reliquias de Francisco y Jacinta, y entonces les pidieron a Francisco y a Jacinta que intercediera por ese niño. Y milagrosamente, 3 días después, el niño amaneció perfecto. Los doctores están sorprendidos y bueno, esta fue la causa por la cual el Papa Francisco canonizó a los pastorcitos este 13 de mayo. Ivonne, ¿cómo podemos conocer más sobre la historia de Fátima para los que nos están escuchando? Cuéntanos de Misión Fátima. Misión Fátima está hecha para que todas las personas tengan acceso a saber los mensajes de la Virgen, la historia, cómo se apareció, cómo se prepararon a los pastorcitos. La página web es www.misionfatima.com y también hay una aplicación en el celular, la puede bajar, donde viene toda la historia y algo importantísimo. ¿Qué debemos hacer para responder al pedido de la Virgen? Entonces, en la parte de enciende, en la primera parte de la aplicación se llama Enciende una vela, es lo que pide la Virgen para que podamos llevar esta luz a los demás, de acuerdo con los mensajes que la Virgen dio. Está enumerada y es adoración a Cristo Eucaristía, reparación por los pecados al Inmaculado Corazón de María, esto junto con las oraciones que la Virgen pide en Fátima, después el rosario, la importancia de rezar el rosario para alcanzar la paz en el mundo y es una oración que agrada muchísimo a Dios y a la Virgen. Es una oración cristocéntrica, el rosario, porque se meditan todos los momentos de la vida de nuestro Señor. Y cómo ellos la rezaban con ese amor, ¿verdad? Del rosario, tantas veces al día, intentar en familia rezar el rosario. Después habla de la comunión reparadora de los primeros 5 sábados de mes. La consagración al Inmaculado Corazón de María. ¿Usted ya se consagró? Lo invitamos a consagrarse. Sí, por favor, acudan entre a la aplicación, Fátima. Es muy fácil, busque Misión Fátima, ¿verdad? Sí, y algo muy bonito es como si nosotros respondemos al mensaje y al pedido de la Virgen, cómo vamos a empezar a ver grandes cambios. Esto se ha visto que un grupo de personas cada vez va a ser más grande, que estén dispuestos a seguir lo que la Virgen pide de todos los rincones del mundo. Vamos a estar unidos para responder este llamado y, como ella lo prometió, al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Esa es una gran promesa. Pues con eso nos quedamos, Ivonne, y yo creo que nos vemos en otro capítulo. Claro que sí. Me encanta pues la idea. Muchas gracias. Gracias. Les mandamos un gran saludo y estamos unidos por este mensaje de la Virgen. Y le pedimos a San Francisco y a Santa Jacinta que intercedan por ustedes y por todos nosotros.